3.5. Esta es una placa en T para el lado medial y una placa en L para el lado lateral. En cuanto a la clasificación, el doctor hablaba de la clasificación Chasker y vamos a hablar hoy de 3 clases de clasificación que son muy importantes para los especialistas. La clasificación AO, que no la podemos dejar por fuera porque pues es la clasificación universal, y hablamos de las fracturas extraarticulares de la tibia. Esa se clasifica en 41. El 4 corresponde a la tibia y el 1 pues corresponde a la parte proximal. Y podemos subclasificar las tipo 41A1, 41A2, 41A3 como avulsiones. La 1, que es una avulsión para los que de pronto no entienden qué es una avulsión, es una fractura generada por la ruptura de la ocasiona un tendón o un ligamento. En este caso, pues, es un tendón, un ligamento, perdón. Este es el ligamento cruzado. Aquí están los ligamentos cruzados. Entonces, es una fractura ocasionada por un ligamento. Metafisiarias simples, como vemos estas, es una fractura extraarticular. Todas son extraarticulares, o sea, no comprometen la articulación. Y multifragmentarias. Okay, estas son las más sencillas. Para este tipo de fracturas tenemos placas más extraarticulares. Ahora las vamos a ver. Para fracturas un poco más articulares, ya hablamos de articulares parciales, ya hay un compromiso de una parte de la articulación, y entonces hablamos de las tipo B. Hablamos de las tipos A como extraarticulares y las tipo B como articulares parciales. Entonces hay una separación, hay hundimiento, y entonces esa es una clasificación tipo B. Las tipo C son más complejas, ya hay un compromiso más complejo de la articulación, tanto en los platillos mediales como laterales, y de diferentes maneras, multifragmentarias y de todo tipo. La clasificación Chasker, que nos hablaba el doctor. Doctor, si quiere aquí nos puede ayudar un poco en esta clasificación. Este es el doctor Chasker en el congreso en Cartagena, y aproveché y me tomé fotos con él. Entonces, mire, yo creo que pues es una foto para la historia. Manuel, vos has acompañado al doctor Chasker, que es una autoridad en este tema. Cuando vos repasás la clasificación de la AO, que fue la que diste anteriormente, estás hablando de una clasificación muy completa, que es muy útil para fines de investigación y de trabajos, pero que no es muy práctica en el día a día y en la clínica, porque cuando yo te digo una clasificación AO, posiblemente en tu mente no va a ser fácil saber ante qué te estás enfrentando. En cambio, cuando hablamos de la clasificación de Chasker, es más reproducible, es más fácil de uno comprender cuando le dan un paciente una clasificación de Chasker, entender en qué gravedad está, y es más sencilla. La clasificación de Chasker es muy buena, solamente tiene un problema, y es que se basó en radiografías AP y no tuvo en cuenta la parte tridimensional de la tibia, y pues hay que entenderlo porque en esa época no tenía la tomografía como una ayuda. Entonces, en su momento fue muy completa. Ahora hay otras clasificaciones que están empezando a complementar esta, pero sí nos ayuda mucho en el día a día. Yo creo que es muy importante decir que la clasificación de Chasker se divide en 2 grandes grupos. El Chasker del 1 al 3 te habla de fracturas de baja energía, y el Chasker del 4 al 6 te habla de fracturas de alta energía, y va aumentando la complejidad. Es muy importante tener eso en cuenta, y te ayuda a predecir qué tipo de material y qué tipo de abordajes van a necesitar. Correcto. Si ustedes pueden darse cuenta, la del 1 al 3 compromete el platillo lateral. Entonces, por consiguiente, en este caso vamos a tener en cuenta las placas en L. Son las placas que van a ir en esta posición porque van en la parte lateral. Y las de la tipo 4 compromete el platillo medial, que correspondería a placas en T, como para que lo tengamos en cuenta. Y como decía el doc, las 5 y 6 son ya bicondilares, que comprometen tanto platillos bicondilares como esta tipo 5, que implica la mezcla de posiblemente de 2 placas en L y en T, y vemos la tipo 6, que hay una condición interesante que hay que analizar, que es compromiso de un platillo lateral y hay un compromiso del vástago. Y esto
para hacerle referencia a este tipo de soluciones que ofrecemos, porque como ofrecemos placas de 3.5, que realmente las placas de 3.5 serían para tratar fracturas tipo Chasker que están bien superficiales, pero cuando ya hay fracturas que comprometen el vástago, hay que pensar en una placa de tipo de 4.5. Entonces, nuestro set va a tener placas de 3.5 y de 4.5, donde el cirujano va a podérsela jugar con posiblemente una placa de 3.5 del lado lateral y una placa de 4.5 del lado medial, en este caso porque hay un compromiso de una estructura un poco más grande que es el vástago, y eso va a permitir que el cirujano se sienta más tranquilo en vez de usar una placa de 3.5 aquí y otra de 3.5 acá. Pero bueno, son situaciones que cada cirujano lo va a contemplar de acuerdo a la personalidad de la fractura. Ahora vamos a hablar de una clasificación que el doctor decía, y es una clasificación más moderna, y el doc pues puede ayudarnos un poco con esto, porque esta es la que él hacía referencia, que hoy en día es muy importante tenerla en cuenta. Esta clasificación la desarrollaron los chinos, es una clasificación que está basada en tomografía, tiene en cuenta ya toda la parte tridimensional de la tibia proximal y está basada en columnas. Entonces, una columna es la columna medial, otra la lateral y otra la posterior. Después subdividieron la posterior en posterolateral y posteromedial. Es de mucha utilidad porque de acuerdo a la columna que esté comprometida, posiblemente es el abordaje que tú vas a decidir. Si tu patrón de fractura es de la columna lateral, pues posiblemente va a tener un abordaje enterolateral. Pero si tu patrón de la fractura es posterior, va a ser muy difícil abordar esa fractura por lateral o por medial. Y ahí es donde tienen mucha utilidad los abordajes posteriores de la rodilla. Los pacientes que van en moto con las rodillas dobladas, en general por el mecanismo del trauma, van a tener fracturas en la parte posterior de los platillos tibiales. Por eso cada día vemos más fracturas posteriores y por eso cada día son más frecuentes los abordajes posteriores. Esta clasificación le dio mucha relevancia a la parte posterior del platillo y a ver el platillo como columnas, y de acuerdo a la columna afectada, pues decidís tus abordajes y el sitio donde tenés que poner la placa de soporte. La placa se comporta como un pivo de un soporte para evitar el desplazamiento posterior de la fractura. Okay. Entonces, como podemos ver, pues eso, otra clasificación donde los cirujanos tienen en cuenta para tomar la decisión. Bueno, y en la toma de decisiones, pues, importante hablar de las imágenes diagnósticas, y en este caso, pues, las radiografías. Doc, aquí, ¿qué radiografía nos recomienda para el uso, para tener en cuenta? Yo en general, en el diagnóstico inicial, una radiografía PI lateral de rodilla. A veces el paciente tiene un trauma tan importante que es difícil hacerle unas buenas placas porque por el dolor no se deja. Si el paciente tiene una fractura de baja energía, que podríamos decir que es de Chasker 1 a 3, se podría complementar con un TAC inicial. Si el paciente tiene una lesión de alta energía, que es un Chasker de 4 a 6, y probablemente no lo va a poder hacer una osteocinta inmediata, y probablemente va a necesitar un manejo por etapas con un tutor de control de daño, recomiendo la tomografía después de poner el tutor, porque va a tener el paciente traccionado y me va a dar una mejor imágenes y va a ser de mayor utilidad para mi planeamiento quirúrgico. Entonces, la radiografía simple, complemento con tomografía. La resonancia, como la pones ahí, no le veo utilidad, sino en pacientes que tienen fracturas abulsivas en las inserciones ligamentarias, o sea, fracturas articulares de las espinas y algunas inserciones ligamentarias que son como un capítulo aparte, pero en fracturas de platillos muy complejas no le veo utilidad a la resonancia. Y la angiografía en todo paciente que se sospeche una lesión vascular, que son frecuentes en los platillos tibiales, sobre todo entre más alta energía, más frecuente. Y de todas las fracturas de platillos tibiales, en la Chasker 4 es donde más hay asociación con lesión vascular, porque la Chasker 4 se comporta como una luxofractura de rodilla. Ok. Profe, lo dejo que nos ayude aquí en el tema del trauma. Entonces, en los platillos tibiales, el tiempo ha ido cambiando el tema de toma de decisiones y de tiempos quirúrgicos y de momentos oportunos. Hace unos años
paciente con fractura de platillas, paciente que se llevaba a cirugía, y los ortopedistas estábamos muy pendientes de las fracturas, de las radiografías, pero no le parábamos muchas bolas y teníamos mucho cuidado con los tejidos blandos. Hoy en día los tejidos blandos priman y son los determinantes de los momentos quirúrgicos y son en muchas ocasiones los determinantes de los abordajes. Entonces es muy importante definir si la fractura es de alta o baja energía. Las fracturas de alta energía pues tienen unas lesiones de tejidos blandos extensas. A veces no se alcanza a ver la lesión de tejidos blandos en el momento inicial, pero 2 o 3 días después vas a ver las flictenas, las ampollas, las equimosis alrededor de los tejidos blandos. Nunca estar tranquilo con esta fractura y siempre sospechar la posibilidad de un síndrome compartimental, paciente con mucho dolor y con tensión en los compartimentos, sospecharlo y ante la sospecha diagnosticarlo, o en caso de no ser capaz de diagnosticarlo, tratarlo con fasciotomías tempranas. Siempre hacer un examen cuidadoso neurovascular distal para descartar lesiones de nervio periférico y nunca olvidar pues el tema de pulsos, llenado capilar, y ante la duda de una lesión vascular asociada siempre apoyarse con un cirujano vascular y con las ayudas diagnósticas del caso. En estos pacientes de traumas de alta energía, pensar en osteosíntesis inmediatas es una locura. Lo que uno tiene que hacer es cirugías de control de daño con tutores provisionales transarticulares. En traumas de baja energía, pues se pueden pensar en cirugías inmediatas y resolver el problema óseo. Pasa a la que sigue, Manuel. Este es un paciente que desde que llega al servicio de urgencia ya ves que llega con flictenas en la cara anterior de la tibia, una laceración superficial y un edema importante de la pierna. Entonces aquí es muy importante ver los tejidos blandos para uno definir el momento más oportuno para la cirugía. Cuando uno habla de cirugía de platillos tibiales hay una frase muy ya pues utilizada y válida, que es el signo de la arruga, que la piel debe permitir arrugarse fácilmente para poder operarlo. Cuando una piel es tensa, brillante y no se deja arrugar, es mejor hacer cirugías diferidas. Es muy importante en el momento de la cirugía pues ver los otros factores agregados que cuenta Manuel, como la osteoporosis que puede tener el paciente asociado, o que haya una luxación de la articulación, y mirar que no haya otras articulaciones vecinas afectadas o otros huesos comprometidos. Se habla en cuanto a fracturas de platillos tibiales de manejo conservador y manejo quirúrgico. Acuérdense que toda articulación tiene unos principios de manejo según la O para buscar unos objetivos. Las articulaciones deben intentar poderse mover rápidamente. Yo necesito mover muy rápido mi articulación. Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso para definir si voy a hacer un manejo conservador o un manejo quirúrgico. En general, las fracturas de platillos tibiales son de manejo quirúrgico, pero no olvidemos que hay algunos casos que se pueden manejar ortopédicamente. Paciente con un escalón menor de 2 milímetros, que no tenga inestabilidades y que no tenga un hundimiento grande ni una fractura importante, generalmente fractura incompleta, chasquer 1, se pueden manejar sin cirugía, inmovilizar en un brace por 1 o 2 semanas, después empezar flexión progresiva y a las 3 o 4 semanas empezar apoyo, y tenemos unos resultados muy adecuados. Pero en pacientes con fracturas completas o escalones de más de 2 o en general la literatura dice que de más de 4 milímetros es más importante pensar en cirugía. Y la cirugía no solamente para lograr una reducción adecuada, la cirugía es para garantizar una movilidad inmediata para recuperar la función de la articulación. Entonces, realmente nunca se piensa, o es muy poco probable hablar de la fractura de platillos como una emergencia o urgencia ortopédica, solamente en casos de sospechar una lesión vascular o un síndrome compartimental. De acuerdo a lo que encontremos, vamos a mirar qué hacemos. Fracturas abiertas, pues hay que hacerlas inmediatamente. Las rodillas flotantes, no nos habla de que tengamos que hacerla de una. La rodilla flotante es una patología donde hay una fractura de fémur y de tibia y la rodilla queda flotante. Nos habla de que tenemos un trauma mayor, que hay una mayor probabilidad de lesiones vasculares y que hay que pensar en cómo vamos a resolver este paciente. Pacientes politraumatizados muchas veces necesitan cirugías de control de daño y después osteosíntesis definitiva. En general, paciente politraumatizado, con rodilla flotante, con trauma de alta energía, cirugías diferidas, tutores externos transarticulares como medida de control de daño local provisional. Intentar en las primeras 3 semanas convertirlo en una osteosíntesis definitiva. En la clínica normalmente en los primeros 8 a 15 días
tenemos el paciente con tejidos blandos en condiciones adecuadas para hacer la cirugía definitiva. Pero intentamos que nunca pase de 3 semanas. Si está llegando a las 3 semanas, ya nos toca entrarnos y mirar cómo vamos a resolver el problema, pero buscar resolverlo ya de forma definitiva antes de las 3 semanas. Ahí hablamos pues de que el tema importante de la cirugía es en el momento agudo, cuando hay un síndrome compartimental, es descomprimir los compartimentos para que los músculos sean músculos vitales y no haya lesiones musculares o vasculares a largo plazo. Cuando los tejidos están comprometidos por un síndrome compartimental, muchas veces poner tutores de control de daño para que ellos se mejoren solos con el paso del tiempo. Y en pacientes con fracturas de baja energía podemos hacer osteosíntesis inmediatas o al otro día, cuidando los tejidos blandos y preservándolos lo mejor posible. La parte articular, reconstruirla lo más anatómicamente posible. Pero hay unos principios importantes que los dices más abajo, que es mantener la congruencia articular, los ejes y la alineación. Muchas veces, aunque yo no consiga una reducción articular anatómica exacta, puedo tener un muy buen resultado clínico si tengo ejes, congruencia articular y alineación de la extremidad. Si yo logro tener esos 3 objetivos, puedo tener un muy buen caso, aunque mi articulación no haya quedado completamente anatómica. Y la clave de todo esto es movilización precoz para garantizar una función adecuada de la rodilla. Eso es clave. Este es el mismo paciente que les había mostrado en la foto inicial. Miren que él llegó al servicio de urgencias con una sola flictena anterior. Le pusimos un tutor de control de daño que lo hacemos con 2 chans en la tibia, 2 chans en el fémur y 3 barras para lograr distraer, alinear y estabilizar adecuadamente. Y miren al otro día o a los 2 días después como estaba lleno de flictenas hemorrágicas. Hay flictenas cerrosas y hay flictenas hemorrágicas. La flictena hemorrágica te habla de un trauma de mayor energía. Este paciente estuvo muy cerca de tener un síndrome compartimental. Entonces, las flictenas rojas son flictenas hemorrágicas, trauma de tejidos blandos de alta energía. Los tutores, ¿cuándo los ponemos? Buscamos que los clavos de chance queden alejados de los sitios futuros de cirugía. O sea, que donde yo voy a poner mis placas, debo intentar que no estén los orificios de los chance para disminuir los riesgos de una infección posterior por el trayecto de los clavos. Entonces, yo, de acuerdo a mis trazos de fractura, planeo la colocación de mis chance y que me dejen libre el área futura de intervención quirúrgica. Con esto estabilizo mi fractura, con esto manejo mis tejidos blandos. Está demostrado que unos tejidos blandos edematizados y con flictenas evolucionan mucho mejor y sanan mucho más rápido con un tutor que con una férula. Eso es clave. Fuera de eso, en la férula, la fractura se nos va a colapsar, se nos va a cortar y va a ser mucho más difícil la cirugía posterior. Entonces, después de que yo tengo este paciente estabilizado, con un tutor provisional, que tengo mis imágenes, voy a planear si voy a necesitar injertos, si voy a necesitar sustituto y con qué lo voy a operar en el tiempo. Si voy a utilizar una placa con tornillos o voy a utilizar un tutor como manejo definitivo de la fractura. Y esa frase que pones ahí del distractor AO, pues es muy útil, el distractor de fracturas en casos complejos para ayudarse en las reducciones y en la estabilización intraoperatoria del paciente. Intento siempre que mis pacientes terminen con una osteosíntesis interna como manejo definitivo de las fracturas. Para mí el tutor es provisional y en general mis pacientes van con osteosíntesis con placas. Es muy raro, hay algunos casos, pero es muy raro que tome como manejo definitivo un paciente para un tutor híbrido, pero sí los hay. Ocasionalmente nos toca hacerlo, pero es como la última elección. Bueno, este es el concepto de la técnica en plataforma, es un concepto que la O viene promoviendo desde hace muchos años y el concepto es simplemente tratar de que la superficie articular esté protegida con una suficiente tornillería en la superficie y subcondral para que evitemos las depresiones o el hundimiento de las fracturas que ya pues han tenido hundimiento. Entonces, por lo general los doctores lo que hacen es por alguna cavidad entran y levantan la superficie articular, va a quedar por lo general un espacio, un vacío, y ese vacío pues se le puede colocar injertos sintéticos que soporten algo de carga y
y el resto se complementa con una buena técnica en plataforma. Entonces, cuando escuchen el concepto de técnica en plataforma, es porque el cirujano quiere una placa que los tornillos vayan convergentes. En este caso es una placa que los tornillos van convergentes o divergentes, dependiendo de las que vamos a ver ahora más adelante, para soportar la carga y el peso de la articulación. Hay otro concepto, pues, que era el que les mencionaba, el tema del hundimiento. Profe, no sé si quiere agregar algo acerca del concepto del injerto. Sí, en las fracturas de platillos que normalmente hay hundimiento, sobre todo el platillo lateral. El platillo medial es más fuerte y generalmente es un macizo. Y cuando se fractura como en bloques. El platillo lateral es más débil y normalmente es el que se hunde. Entonces es muy importante pues elevar la superficie articular, volver a darle pues la alineación adecuada a toda esa parte cartilaginosa y va a quedar un defecto metafisiario que es muy importante pues rellenar para evitar el colapso secundario. Los sustitutos para mí son de muchísima utilidad. Yo casi nunca en estos pacientes utilizo autoinjerto porque aquí necesitamos más estructura, más andamiaje que biología. Entonces, en esta parte metafisiaria y te ahorras un tiempo quirúrgico que es sacar ese injerto de la cresta ilíaca. Entonces, normalmente en platillos tibiales con hundimientos laterales, pues hacemos la elevación del platillo y el defecto metafisiario residual lo injerto con de estos injertos, pues, sustitutos. Van muy bien. Bueno, este es todo el set de sustitutos que tenemos a disposición de ustedes. Es a base de betafosfato tricálcico. Vienen en diferentes gránulos de 1 milímetro, de 3 milímetros, 3.5 milímetros y mayores de 3.5 milímetros. Entonces, va a haber diferente variedad y estas son como las cantidades y diferentes referencias que tenemos. En cuanto entonces a profundizar un poco acerca del set que tenemos para 3.5, es un set completo para abordar por la parte lateral, por la parte medial y sobre todo en los casos especiales la parte posterior. Entonces es una placa lateral de 3.5 de ángulo variable que es bastante larga, o sea, tiene el doctor bastantes opciones si el trazo es largo y tiene 4 tornillos. Es una placa que tiene 4 tornillos, es una placa para las indicaciones laterales, como decíamos. Es una placa que tiene 4 tornillos de 3.5 y tornillos que van al platillo. Estos van buscando la dirección del platillo medial. Son placas en acero. Aquí las vemos un poco más. Estos son tornillos que van al platillo medial, como tratando de hacer un paral, como el que tienen las motos cuando se mantiene una moto en forma recta. Entonces es tratar de buscar, miren que los tornillos están buscando el platillo medial. Todo eso es buscando de soportar la superficie articular y darle soporte al platillo medial. Muchas veces, si hay fractura también mediales, es posible que con una sola placa el doctor lo vea suficiente, pero nuestro set va a tener todas las posibilidades para que el cirujano pueda tomar las decisiones correctas si cree conveniente usar también. Para el lado medial tendríamos la placa en T. Estas placas vienen también derechas e izquierdas. Tradicionalmente las placas en T venían estándar y se usaban tanto para derechas como izquierdas, pero estas placas son todavía mucho más anatómicas y vienen específicamente para cada cóndilo medial. Las mismas condiciones es para el platillo medial, muy largas para todo el tema de la extensión, si hay fracturas a nivel del vástago y de la diáfisis, y nuevamente estas buscan ahora el platillo lateral con las mismas condiciones y el mismo concepto. Van a encontrar que algunas placas tienen unos orificios pequeños que van a permitir con agujas de Kirchner de 2.0 prefijar algún fragmento o hacer alguna estabilización antes de colocar los tornillos de bloqueo. En cuanto a las placas posteriores, pues ya se vienen usando. El doctor Gil para mí es uno de los que más las coloca de nuestro material y él tiene mucha experiencia en ese abordaje posterior que realmente no todos los cirujanos
se atreven a hacer ese abordaje, porque realmente es un abordaje que requiere algunas condiciones de entrenamiento, pero es una placa que cuando se coloca y queda muy bien colocada, y la tenemos en diferentes longitudes, y también es una placa de ángulo variable que nos permite solucionar esos platillos posteriores. Aquí vemos que es una placa con tornillos divergentes que la podemos colocar tanto del lado medial, un poco medial puro, o la podemos poner posteromedial o posterior puro. Igual, son placas que tienen todas las condiciones en acero inoxidable, las longitudes, tiene todas las características. Ven que los tornillos van divergentes, en este caso van divergentes, tornillos de 3.5 bloqueados. Y para esos casos donde la estructura del vástago está también fracturada, o sea, la diáfisis, tanto medial como lateral, pues vamos a tener las placas de 5.0 o de 4.5 que van a complementar este set. Y la invitación es a que ustedes puedan, en su consulta comercial con el cirujano, proponerle la posibilidad de que el doctor pueda mezclar las placas, o sea, pueda colocar una placa de 3.5 en el lado donde tenga una condición más superior o más articular, y una placa de 4.5 cuando hay un compromiso un poco más diaficiario y que necesite más soporte en el vástago. Las placas realmente, las diferencias es que las placas de 4.5 van a tener tres tornillos, porque ya son tornillos de 5.0, son tornillos mucho más grandes, y las de 3.5 pues tienen cuatro tornillos, como veíamos. Y las placas en T pues van a tener 3 tornillos, igual que las placas de 3.5. Lógicamente son tornillos de 5.0, son tornillos más grandes, y van a permitir jugar y que el médico pueda apostarle a solucionar fracturas tanto tipo Chasker como fracturas asociadas al vástago. O sea, con estas placas también van a solucionar fracturas muy proximales. Y aparte de eso tenemos esta placa. Esta placa es una placa mixta, es una placa que el doctor Gil también coloca mucho. Vamos a mostrar unos casos ahora con esta placa y con las otras. Y esta placa, lo chévere o lo muy importante mostrarle a los cirujanos, es una placa que es mixta, es un híbrido que tiene 3.5 bloqueado en su parte proximal para el tema de los platillos de la técnica en plataforma, y estos orificios nos van a permitir colocar tornillos esponjosos, tornillos canulados en dirección al platillo medial, y vamos a encontrar la posibilidad de colocar tornillos bloqueados y tornillos corticales en el vástago de 4.5. Entonces es una placa que nos trata muy bien los tejidos óseos proximales, porque no vamos a hacer tanto daño con los tornillos, solo con tornillos de 3.5, y ya donde necesitamos un poco más de soporte, vamos a usar tornillos de mayor diámetro. Entonces es una placa interesante, muy usada, al doctor Gil le gusta mucho, yo sé que él la pone mucho, y entonces lo importante en la técnica quirúrgica, como lo decíamos, era exponer los meniscos, las estructuras ligamentosas, reconstruir la superficie articular normalmente con reducción anatómica, porque las fracturas articulares hay que hacer reducción anatómica, compresión interfragmentaria con tornillo de tracción o tornillo esponjoso cuando sea necesario, mantener la superficie articular con un hueso o un sustituto óseo, como lo veíamos, colocar una placa de soporte. Por eso veíamos que todas las placas tienen la condición de soporte, son placas de soporte, todas las placas son placas de sostén o soporte, y reparar los ligamentos o meniscos para conseguir la estabilidad de la articulación. En cuanto a la técnica, pues Doc, no sé cómo usted nos puede recordar ahí cómo maneja el tema de la técnica quirúrgica. Bueno, Perdón, qué pena doctor, que me doctor un Gil, momentico, porque
el doctor Gil se nos cayó por un momento de ¿Sí? la sala. Entonces, justo estabas hablando, Manuel, de las placas de tibia proximal posterior, y el doctor tiene una amplia experiencia, no solamente con la placa mixta que acabaste de mostrar de 3550, sino lateral, sino de la posterior también. Entonces, muy importante en la intervención del doctor Gil hacer un recuento sobre su experiencia con esa placa y ya sobre la técnica quirúrgica que nos va a mencionar. Gracias. Ok, ahora que vamos a hablar la técnica, pues ahí vamos a ver abordajes posteriores y abordajes anteriores. Perfecto. Antes de hablar de los abordajes, qué pena que aquí está cayendo un aguacero en Valledupar y el internet está muy malo, pero ya estoy otra vez conectado. Yo creo que todas esas placas de las que habló Manuel hacen que tengamos un arsenal de terapéutico muy bueno. La placa posterior está muy bien diseñada y le sirve a uno para hacer un soporte muy adecuado del platillo medial en la parte posteromedial y en la parte completamente posterior. Es una placa que cuando uno la coloca se adosa perfectamente y ya de acuerdo al trazo de fractura como muestra Manuel en esta filmina, uno mira si la pone más hacia posteromedial o si la pone posterior completamente. Uno la puede poner inclusive casi que hasta en la parte posterior del platillo lateral. Si uno se extiende, la puede poner hasta donde está poniendo el cursor Manuel. Si adosa muy bien, es muy versátil y te da muy buen soporte, que es lo que uno necesita en la parte posterior del platillo, en la parte posterior de los platillos. Es una placa muy útil y se puede utilizar tanto en abordajes posteriores con el paciente en prono como en abordajes posteromediales con el paciente en supino. Yo que con mi paciente boca arriba puedo hacer una disección por vía posteromedial hasta la parte posterior o posteromedial del platillo y colocar la placa. Las placas de 3.5 son muy buenas porque el perfil es muy pequeño, tiene muchos tornillos que le permiten a uno fijación de pequeños fragmentos y son de mucha utilidad en pacientes con fracturas periarticulares de los platillos. Ya cuando la fractura se vuelve más metafisiaria o inclusive cuando llega a ser metadiafisiaria, hay que buscar estructuras más fuertes, como dice Manuel, que le den mayor sostén, y ahí están las placas de 5.0, 4.5 y 5.0. Esas placas son muy buenas en pacientes con fracturas con macizos grandes. Esas son muy buenas en pacientes con macizos grandes, donde vos puedes poner 2 tornillos o máximo 3 arriba y 2 o 3 abajo. Te dan muy buena estabilidad. Pero cuando tenés un paciente que tiene conminución articular y fuera de eso tiene una extensión diafisiaria, la mejor placa es la que es 3.5 arriba y 4.5.5 abajo, la que está mostrando Manuel. Te da una parrilla muy, muy buena periarticular. Te permite poner 4 tornillos de 3.5 bloqueados que te van a mantener muy bien la superficie articular y te dan muy buen sostén articular. Y fuera de eso te puedes ir hacia distal en la diáfisis y dar un soporte muy bueno, una estabilidad muy adecuada. Es una placa que te sirve mucho en casos complejos. La utilizo muy frecuentemente. Entonces, uno ahí tiene una variedad muy grande. Las placas posteriores del día a día, las de TINL 3.5 en pacientes periarticulares, las de 5.0, 4.5.5.0 en macizos grandes, y esta 3.5.4.5 o 3.5.5.0, depende de lo que pongas, si es cortical o bloqueo, en pacientes que tienen conminución articular con extensión diafisiaria. Son muy, muy útiles. Entonces, uno con todas esas placas, pues completan arsenal terapéutico. En la técnica quirúrgica, yo siempre pongo a mi paciente, bueno, dependiendo de la técnica que vaya a utilizar, boca arriba, boca abajo, e incluso en algunos pacientes me toca hacer un tiempo quirúrgico boca abajo y después voltear al paciente y terminar boca arriba. Nos toca muchas veces hacerlo. El abordaje posterior, ese que está mostrando Manuel en este momento, cuando uno entra por la línea media posterior y se diseca entre los 2 gastrocnemios, casi que lo uso exclusivamente para fracturas de la espina posterior. Y en esas fracturas de la espina posterior normalmente uno las logra fijar mucho mejor con tornillos de esponjosa o tornillos canulados, sin necesidad de poner placas. Cuando necesito poner placas me voy o por posteromedial o por posterolateral para poder
tener una mejor exposición ósea y menos riesgos de un daño vascular. Ese abordaje que estamos viendo en este momento, uno entra por entre los dos gastrocnemios y tiene el paquete vasculonervioso al lado y es muy delicado el abordaje. Entonces, llegar muy bien a la parte posterior de la tibia, llegar muy bien a las espinas, pero no te da mucho espacio para deslizar placas. Entonces, ese abordaje, ténganlo en cuenta, es para espinas y posiblemente para tornillos canulados o esponjosos. Si necesitan, si es una fractura que baja más hacia la metáfisis y necesitan poner una placa, tienen que ir por alguno de los otros abordajes que vamos a ver a continuación, que es el posteromedial o el posterolateral. Ese posteromedial con el paciente boca abajo, usted aborda posterior por el borde medial, llega al gastrocnemio medial, rechaza el gastrocnemio medial hacia lateral, encuentra el músculo popliteo, diseca el músculo popliteo por el borde medial de la tibia y hace una disección submuscular y llega hasta el borde lateral. Y al rechazar el músculo popliteo hacia lateral, rechazo el músculo con todo el paquete va a quedar rechazado con el músculo popliteo. Entonces ahí expongo toda la cara posterior de la tibia y puedo ver muy fácilmente toda la parte posterior del platillo tibial. Y si diseco con cuidado, incluso puedo ver la parte posterior del platillo lateral y poner placas en la cara posterior del platillo lateral. O sea que pones abordaje para poner placas posterolaterales y posteromediales en la cara posterior del platillo tibial. Siempre tener en cuenta todas estas ayudas en lo que es el instrumental. Tenemos las pinzas reductoras. Uno de los principios es tener mi superficie articular reducida antes de empezar a fijarla, porque ningún material reduce. Yo tengo que reducir y después mantener la reducción con los materiales. Entonces, reducir muy bien con las pinzas, después utilizar clavitos de Kirchner para mantener la reducción. En caso de necesitar uno distraer, el distractor es de mucha utilidad. Si uno puso un tutor de control de daño, casi nunca necesita el distractor porque ha mantenido la reducción. Si uno no utilizó un tutor de control de daño y dejó el paciente en una férula, ese paciente va a estar muy acortado y posiblemente va a poner el distractor. Este es un paciente que le mandé a propósito esta filmina a Manuel para ver que, aunque tenemos la placa medial, la lateral y la posterior, algunas veces es de mucha ayuda tener las placas tercio de caña o inclusive las de peroné distal. Son muy útiles cuando algunas veces necesitamos dar soporte en puntos específicos donde no tenemos tanta área para poner una placa de mayor perfil. Entonces, en partes donde necesitamos dar soporte y no tenemos una ventana quirúrgica muy grande y mucho campo, podemos ayudarnos con muy buena utilidad de las placas tercio de caña y las placas de peroné distal para dar soporte. Ahí ven un paciente que tiene una fractura que requirió una placa anterolateral, una placa posteromedial y fuera de eso una placa posterior de tercio de caña para dar soporte a un fragmento posterior desplazado. Ese es otro ejemplo con un paciente que requirió 2 placas. Miren cómo por un abordaje posteromedial con el paciente en prono, boca abajo, abordamos todo el platillo posterior y ponemos 2 placas. Una placa nos mantiene la parte posterior del platillo lateral y la otra nos mantiene la porción posterior del platillo tibial. Después de que reconstruimos toda la parte posterior de la rodilla, cerramos ese abordaje, volteamos al paciente boca arriba y por un abordaje anterolateral reconstruimos la parte anterior del platillo lateral y ponemos esa placa anterolateral. Pero esta placa es la placa que comentábamos, que es una placa con tornillos de 3.5 en su parte de la cabeza y 4.5 en la parte del vástago, para que se den cuenta ese tipo de asociaciones que se pueden tener para solucionar este tipo de casos complicados. Este otro caso. Miren ahí que la placa tercio de caño nos sirvió para mantener un fragmento muy grande de la tuberosidad anterior de la tibia. En la tuberosidad anterior de la tibia se pega el tendón patelar y está todo el mecanismo extensor ahí insertado. Si no fijamos bien ese mecanismo extensor, el paciente cuando estire o doble la rodilla se va a desplazar la fractura y vamos a tener una insuficiencia del mecanismo extensor. Si ustedes recuerdan, la primera placa de la proyección
a un paciente le puso un tornillo, porque alguna vez con un tornillo anteroposterior das una buena estabilidad, pero algunas otras veces hay conminución, es difícil la pared posterior del platillo porque no das un buen agarre, entonces es muy bueno tener estas herramientas, las plaquitas en tercio de caña o algún otro tipo de placa te ayudan a hacer una placa de soporte anterior para mantener el mecanismo extensor bien adherido, fijo y permitir una movilización inmediata. Entonces ahí vuelven y ven 3 placas y son 2 placas de tibia proximal convencionales más una placa de tercio de caña que nos ayudó a mantener la tuberosidad anterior de la tibia. Bueno, doctor, muchas gracias. Yo creo que ha sido una tarde bien enriquecedora en cuanto a concepto de tibia. No sé si tengan algunas preguntas. Complementar con lo que el doctor decía, este set va a ir con las pinzas de reducción percutánea. Estas pinzas de reducción percutánea, como las veíamos en la imagen, pues lo que van es a ayudarnos a cerrar las fracturas en los platillos y hacer la compresión tanto por el lado medial como por el lado lateral sin abrir tanto la piel. Manuel, Entonces, aquí en esa placa, para comentar un tema ahí académico y de pronto un detallito técnico, generalmente uno debería dejar una de las 2 placas más larga que la otra. La placa medial o la placa lateral debería quedar un poco más larga para distribuir las cargas. Se dice que nunca deben quedar las placas exactamente iguales. Esa me quedó igual y algunas veces me han quedado igual y nunca he tenido un problema, nunca lo he tenido, pero la literatura dice que una de las 2 placas debe quedar más larga que la otra para que no quede como un estrés chila ahí tan fuerte. Pero nunca he tenido problemas. A veces uno está haciendo técnicas mínimamente invasivas, está haciendo incisiones pequeñas y deslizando placas, entonces no tiene uno mucha claridad, pero al fin pues es un muy buen caso y quedó una reducción muy buena con una estabilidad muy adecuada para permitir una movilidad inmediata y generar un apoyo temprano. sí, sí, doc, yo creo que es porque como está usando placas de 3.5 en un hueso grande, yo creo que por eso de pronto ahí la teoría esa de que las placas que queden iguales no hacen tanto estrés. Y es cierto lo que usted dice, de pronto no hacen tanto estrés, pero si fueran de pronto placas de 4.5 o una de 4.5 y una de 3.5, sí debería aplicar el concepto de que fueran de diferente longitud para que no haya ese estrés en la zona. Tenés toda la razón, tenés toda la razón. Manuel, muy importante tu presentación y por supuesto la intervención del doctor Gil. Claramente es un apasionado de la traumatología y su experiencia en la clínica Erasmo lo ha hecho mucho más grande en esta línea de la ortopedia. Que, doctor, a carta cierta, seguramente muchos ortopedistas traumatólogos se han ido subespecializando en otras áreas de la ortopedia y realmente muy pocos se han dedicado a la traumatología pura. Y usted es un claro ejemplo de quienes se han dedicado a la traumatología pura y porque pues algunos hacen subespecialidades en otras áreas y no hay un gusto tan fuerte como usted lo ha venido manifestando en el área de la traumatología pura. Es importantísimo. Manuel, realmente no tengo preguntas. Todos en el chat interno están mencionando que todo está muy claro. La intervención del doctor Ricardo Gil ha sido magistral, muy concisa además. Y pues si alguien quiere preguntar, levantar la mano, activar su micrófono, por supuesto lo puede hacer, o dar algún aporte de experiencia con nuestro sistema integral de placas que soluciona una serie de multifracturas en platillos tibiales. Entonces, bienvenido cualquier comentario que quieran hacer o cualquier pregunta que nos quieran dar, por favor, al doctor Ricardo Gil o a nuestro coordinador académico Manuel Medina. Bien pueda, Como por favor. para complementar un poco más, es importante también aclararles y contarles que tenemos el set del sistema cable. O sea, en estos casos pueda que se les presente la oportunidad de pasar un cable o usar cables. Doctor, le cuento,
tenemos un set para 3.5 y para 4.5. Entonces, el set de sistema cable, cuando usted lo requiera, que necesite por alguna razón solo usar una placa y complementarlo con un solo cable, porque cree de pronto que usar una placa adicional va a ser mucho, puede usar el sistema cable nuestro, que va a tener la posibilidad de jugarse la posibilidad de colocarlo o de 3.5 o de 4.5. Eso era algo como que quería también aclarar ahí y que si era válido anotarlo, profe. ¿O usted cómo lo ve, si es posible o no? Claro, todas las herramientas son útiles. Mire, uno opera muchos pacientes de fracturas de platillos tibiales y cuando uno cree que ya se las sabe todas y que ya los puede operar todos, llega uno que uno no sabe cómo lo va a hacer. Y es frecuente uno verse en situaciones difíciles y es frecuente uno a veces verse con situaciones donde no sabe bien cómo las va a resolver. Entonces, todas estas posibilidades sirven. Un cable puede ser de mucha ayuda para abrazar una fractura posterior de un platillo y mantenerlo con un cable sin tener que poner una placa. Entonces, la verdad, los cables podrían ser de mucha ayuda en muchos casos y es una cirugía en la que vas a desvitalizar menos, en la que vas a hacer menos daño a los tejidos blandos y puede ser muy útil. Hay gente que está deslizando placas como si fueran un cable desde lateral a medial por posterior y abrazan el platillo posterior como un anillo. Con una placa, uno podría intentar hacer eso con un cable y podría tener menos desvascularización y menos daño de tejidos blandos. Es muy buena la idea. Okay. Muy bien, Manuel. Bueno. Doctor Ricardo, mil gracias por la intervención. Esto queda grabado y vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Les voy a compartir la pantalla para que estén atentos a nuestros canales de YouTube, Instagram y obviamente nuestra página web www.todoortopedico.com, en Twitter @todoortopedico, en Instagram @todoortopedico igualmente, y el canal de YouTube, perdón, yo corro una ventana, es Todo Ortopédico SAS. Tanto para Twitter como para Instagram, la doble O pegada son dos palabras diferentes, pero van juntas, Todo Ortopédico. Entonces, los invitamos a visitar nuestras redes. Nosotros vamos a mencionar, a publicar esta presentación, por supuesto. Vamos a ir presentando cada una de las presentaciones que hemos hecho en las semanas anteriores. Y bueno, pueden consultar nuevamente la presentación ustedes. Tengo en el chat comentarios de excelente presentación. Muchas gracias. Excelente presentación, muy concisa, y agradecerle a todos por habernos acompañado. Llegamos a las 71 personas por dedicarnos el espacio de su descanso o de su actividad profesional para algunos otros. Doctor Gil, Manuel, mil gracias por acompañarnos entonces. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por todo. A usted mil gracias. Chao, Muchas Manuel, gracias, muchas profe. gracias, Giovanni, nos vemos, muchas gracias. Profe, Sí, profe, excelente, muchas gracias. excelente, muchas gracias. Muy amable. Gracias, buena tarde.